La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 8, párrafos 1 al 14. Las cualidades de un obispo. El apóstol Pablo, al designar la forma para determinar a los obispos y crear por sus instrucciones un tipo totalmente nuevo de membresía de la Iglesia, nos enseña la totalidad de las virtudes que se han perfeccionado en el candidato. Dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tito 1, 9 al 10. De esta manera señala que el orden y la moralidad son beneficiosos para el buen servicio del obispo. Si el candidato tiene las cualidades de saber cómo predicar y preservar la fe, pues un simple creyente no es competente para ser un obispo útil solo por tener una vida inocente o por tener conocimiento de la predicación. Un ministro inocente se beneficia a sí mismo solamente si ha sido instruido. El que es instruido no tiene fuerza moral para predicar a menos que sea inocente. Las palabras del apóstol no simplemente señalan a un hombre por su vida en este mundo, por preceptos de honestidad y justicia, ni tampoco educan a un mero escriba de la sinagoga para exponer la ley, sino que el apóstol entrena a un líder de la iglesia, perfeccionado por el logro perfecto de las virtudes grandiosas, de tal manera que su vida esté adornada por su enseñanza y su enseñanza por su vida. Provee a Tito, a quien dirige estas palabras, con una dosis de cómo debe ser la práctica perfecta de la religión cuando dice, en todo mostrándote a ti mismo como ejemplo de buenas obras, enseñando con palabras que no puedan ser condenadas, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ustedes. Tito 2, 7 y 8. El maestro de los gentiles y doctor electo de la iglesia sabía que la infección de un discurso corrupto se extiende lejos y que la corrupción de doctrinas pestilentes se pueden levantar furiosamente contra la forma sólida de las palabras fieles, metiendo el veneno de su propia doctrina en la parte más interna del alma, caminando sigilosamente y con maldad. Por eso dice, cuyas palabras carcomerán como gangrena, 2 Timoteo 2:17, manchando así la paz de la mente invadida por algún secreto o contagio subrepticio. Por esta razón, desea que haya en el obispo la enseñanza sólida, una buena conciencia en la fe y experiencia de exhortación contra las herejías salvajes, contradicciones falsas y malas. Hay muchos que pretenden ser de la fe, pero no se sujetan a ella y prefieren inventarse una fe para ellos mismos que recibir la que se les ha dado, estando así inflados con los pensamientos de la vanidad humana, sabiendo las cosas que desean saber, pero no queriendo aprender las verdaderas, pues hay una máscara de verdadera sabiduría, a veces, para conocer lo que no nos gusta. Sin embargo, a esta sabiduría voluntariosa le sigue la predicación loca, pues están mal orientados hacia opiniones locas por un engreimiento de sabiduría. Por esta causa el apóstol los describe así, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Tito 1:9. De aquí que debamos hablar contra la arrogancia mala, habladora y seductiva. Debemos hablar contra tales cosas con la solidez de la doctrina sana de la fe, con la sinceridad de nuestra predicación, para que tengamos la pureza de la verdad y la verdad de la sana doctrina. Número 2. Explicación de la unidad entre el Padre y el Hijo. La razón de mencionar las palabras del apóstol es que los hombres con mente corrupta y profesión falsa, vacíos de esperanza y de lengua venenosa, ponen sobre mí la necesidad de protestar contra ellos, porque bajo la solapa de la religión meten doctrinas mortíferas, pensamientos infecciosos y deseos corruptos en la mente simple de sus oyentes. Hacen esto contra el sentido verdadero de la enseñanza apostólica, al punto de decir que el Padre no es Padre y el Hijo no es Hijo, ni la fe es fe. Para resistir sus falacias violentas, hemos extendido el curso de nuestra respuesta hasta el punto de probar por la ley que Dios y Dios tenían su distinción personal y que Dios estaba en Dios.
Luego probamos por las palabras de los evangelistas y apóstoles el nacimiento perfecto y verdadero del unigénito Dios. Por último, señalamos que el Hijo de Dios es Dios de una misma naturaleza que la del Padre, de tal manera que la fe de la Iglesia nunca confiesa a un Dios solitario o que hayan dos dioses, pues el nacimiento de Dios no permite a Dios ser solitario, ni un nacimiento perfecto permite naturalezas distintas adjudicadas a dos dioses. Ahora, al refutar la vacuidad de las palabras de ellos, tenemos un asunto doble. Primero, debemos enseñar qué es santo, perfecto y seguro, para que nuestro discurso no deba desviarse por algún camino torcido y que al luchar por salir de los vientos de filosofía humana y argumentos dudosos, parezca más buscar la verdad que declararla. La segunda cosa es que debemos revelar a la convicción de todos los hombres la locura y absurdidad de esos argumentos creados de la opinión vacía de ellos, los cuales adaptan para parecer una fe plausible y seductiva. Por esto, no es suficiente para nosotros el haber señalado qué cosas son buenas a menos que hayamos entendido que son absolutamente buenas al refutar todo lo opuesto. Número 3. Pero así como es la naturaleza y obligación del hombre sabio y bueno el prepararse completamente para asegurar la realidad o la oportunidad de la esperanza con tal de evitar que su preparación quede corta para la tarea que busca, de igual manera, los que están llenos de locura y frenesí herético hacen de eso su principal objetivo. La ansiedad para explicar con toda la ingenuidad de su impiedad contra la verdad de la fe piadosa, para ellos establecer su propia irreligión contra los que son religiosos y poder sobrepasar la esperanza de nuestra vida en la desesperanza de ellos, y que ellos puedan gastar su pensamiento en lo falso de lo que nosotros usamos enseñar la verdadera doctrina. Ellos han ingeniado cuidadosamente tales objeciones de su mala conducta e incredulidad contra las santas verdades de nuestra fe. Primero preguntando si creemos en un Dios, luego si Cristo también es Dios, por último, si el Padre es mayor que el Hijo, con tal de escuchar de nosotros la confesión que Dios es uno y así replicar que Cristo no puede ser Dios. No investigan para saber si es Dios, sino preguntan para probar que no es un hijo. No investigan para saber si es Dios, sino preguntan para probar que no es un hijo. Y así, al atrapar a los hombres con fe simple, ellos puedan desviarlos por la fe en un solo Dios, que Cristo sea Dios también. Dicen que Dios no puede ser uno si Cristo también es Dios. Con esta sutilidad y sabiduría verbosa arguyen y dicen que si hay otro que es Dios, entonces no puede ser uno, pues la naturaleza no permite que donde hay uno solo pueda haber otro. Después, cuando la sutilidad maliciosa de este argumento insidioso ha desviado a los que están listos para oír y creer, ellos aplican esta proposición, como estableciendo las cosas por un método más fácil: que Cristo es Dios en nombre, no en naturaleza, porque este nombre genérico en Él no destruye la fe en un solo Dios. Y arguyen que por este medio el Padre es mayor que el Hijo, ambos al tener naturalezas distintas, la del Padre siendo mayor en esencia, y que el otro es llamado Hijo, cuando realmente es una criatura subsistiendo por la voluntad del Padre, porque es menor que el Padre, y que no es Dios, porque Dios, siendo uno, no admite otro Dios, pues el menor debe necesariamente tener una naturaleza distinta de la persona que es mayor. ¿Cuán locas son sus tentativas para poner una ley para Dios cuando mantienen que no puede haber nacimiento en un solo ser? Porque dicen que por todo el universo un nacimiento surge por la unión de dos, y que el Dios inmutable no concurre a un nacimiento de sí mismo, porque lo incambiable es incapaz de adición, ni la propiedad de la generación. Número 4. Nosotros, por el contrario, teniendo la enseñanza espiritual traída desde los evangelistas y apóstoles y siguiendo la esperanza de la bendición eterna de nuestra confesión del Padre y del Hijo, y habiendo probado por la ley el misterio de Dios y Dios, sin salirnos de los límites de nuestra fe en un solo Dios, o fallando en proclamar que Cristo sea Dios, hemos adoptado este método de respuesta de los evangelios, que declaramos la natividad verdadera del unigénito Dios de Dios el Padre, porque por eso Él era Dios verdadero,
no ajeno de la naturaleza del único Dios. Y así, su divinidad no pudo ser negada ni él ser descrito como otro Dios. Al nacer también es Dios, porque la naturaleza en él, la cual es de un solo Dios, es decir, Dios de Dios, no está separada el uno del otro, es decir, no es distinta. Y aunque nuestra razón humana nos lleve a esta conclusión, es decir, que los hombres de distintas naturalezas no puedan ser de la misma naturaleza y no puedan ser uno donde la esencia de cada uno difiere, sin embargo, es bueno que probemos esto desde las palabras mismas del Señor, quien después de establecer varias veces que el Dios de nuestra fe y esperanza era uno, para afirmar el misterio de Dios, mientras declaraba y probaba su propia divinidad, dijo: yo y el Padre somos uno. Y también dijo: si me conocen, también conocerán a mi Padre. Y también, el que me ha visto al Padre también. Así como, créanme que el Padre es en mí y yo en el Padre. De otra manera, crean por las mismas obras. Juan 10:30, 14:7, 14:9, 14:10, 14:11. Él significó su propio nacimiento en el nombre Padre y declara que al conocerle, el Padre es conocido. Confiesa la unidad de naturaleza cuando afirma que los que le miran, miran al Padre. Él da testimonio que Él es indivisible del Padre cuando habita en el Padre, quien habita en Él. Posee la seguridad de hablar desde una conciencia plena cuando demanda crédito para sus palabras por la operación de sus obras. Así, en esta fe bendita del nacimiento perfecto, todo error como el de dos dioses o el de un Dios solitario quedan abolidos, pues ellos, al ser uno en esencia, no son una misma persona. Y al no ser una misma persona con aquel que es libre de alguna disimilitud con el otro al ser un solo Dios. Número 5. Ahora, viendo que los herejes no pueden negar estas cosas porque son muy claras y entendidas, ellos, sin embargo, las pervierten con las peores y locas mentiras hasta negarlas, pues se atreven a decir que las palabras de Cristo, yo y el Padre somos uno, son simplemente un acuerdo de unanimidad, de tal manera que haya en ellas una unidad de voluntad, no de naturaleza. Es decir, que puedan ser uno, no en esencia de ser, sino en identidad de voluntad. Se apoyan en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que dice: la multitud que creyó eran de un solo corazón y un alma. Hechos 4:32. Para probar que la diversidad de almas y corazones pueden estar unidos en un solo corazón y alma por una mera conformidad de voluntad. También cita la palabra del Señor: no solo oro por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos puedan estar en nosotros. Juan 17:20-21, para mostrar que los hombres, al no poder fusionarse con Dios o entre ellos mismos coligarse en una masa indistinguible, esta unidad debe ser una unidad de voluntad, mientras toda acción que agrada a Dios y une a todos en acorde armonioso sus pensamientos, y que así no es la naturaleza que los hace uno, sino la voluntad, según explican ellos. Número 6. Claramente no conocen la sabiduría que conoce a Dios. Y ya que Cristo es la sabiduría, ellos se desvían a una sabiduría pálida que no conoce a Cristo o lo desprecia. Ellos harán que el Señor de gloria, el Rey del universo y unigénito de Dios, sea una criatura de Dios, no su Hijo. Y en adición a tales mentiras, mostrarán una intrepidez loca y remarcada al defender la falsedad que sostienen, al poner a un lado la unidad esencial que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Ellos pueden ser refutados desde los mismos pasajes en los que buscan apoyo. Número 7. Pregunto si aquellos que eran de un solo corazón y alma eran uno por la fe en Dios. Por supuesto, por la fe, el alma y el corazón eran uno. También pregunto, ¿es la fe una o hay alguna segunda fe? Ellos responderán que una sola, y eso basado en la autoridad del apóstol mismo, que proclama una fe y un Señor, un bautismo y una esperanza y un Dios. Efesios 4:4-5. Entonces, si es por la naturaleza de una fe
que todos son uno, ¿cómo entonces no entiendes una unidad natural en el caso de aquellos que por la naturaleza de la fe son uno? Todos nacieron otra vez a la inocencia, a la inmortalidad, al conocimiento de Dios, a la fe de la esperanza. Y si estas cosas no difieren en ellas porque hay una esperanza y un Dios, así como hay un Señor y un bautismo de regeneración, y si estas cosas son una por acuerdo más que por naturaleza, entonces adscribe una unidad de voluntad a aquellos que han nacido otra vez en ellas. Sin embargo, si ellos han sido engendrados en la naturaleza de una vida y una eternidad, entonces ya que sus corazones y almas son uno, la unidad de voluntad falla para el argumento de ellos, pues claramente son uno por regeneración en la misma naturaleza. Número 8. La unidad y la esencia de los sacramentos. Estas no son nuestras propias conjeturas, ni juntamos falsamente ninguna de estas cosas para engañar al oído de los oyentes al pervertir el significado de las palabras. Al contrario, sosteniéndonos en la forma de la enseñanza sólida, conocemos y predicamos las cosas que son verdad, porque el apóstol muestra que esta unidad de los fieles surge de la naturaleza de los sacramentos cuando escribe a los Gálatas: todos los que han sido bautizados en Cristo, revístanse de Cristo, porque no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre o mujer, pues todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 27 al 28. Estos son uno aunque haya una gran diversidad de razas, condiciones, sexo, etc. Y esto por el acuerdo de voluntad o por la unidad del sacramento, pues todos tienen un bautismo y han sido todos puestos en un solo Cristo. Entonces, ¿qué acuerdo de mentes beneficia aquí cuando ellos son uno al haberse revestido de un Cristo por la naturaleza del bautismo? Número 9. Si el que planta y el que riega son uno, ¿no son uno por haber nacido de nuevo en un bautismo y formar un ministerio de un bautismo que regenera? ¿No acaso hacen lo mismo? ¿No son uno en uno? Los que son uno por la misma cosa son uno también por esa naturaleza, no solo por voluntad, porque ellos han sido hechos la misma cosa y son ministros de la misma cosa y del mismo poder. Número 10. Ahora, la contradicción de los mentecatos siempre sirve para demostrar su propia locura, porque respecto a las faltas que elucubran por los mecanismos de un entendimiento contrarios a la sabiduría y torcidos contra la verdad, mientras ésta se mantiene estable e inmovible, las cosas que están opuestas deben ser consideradas falsas y locas. Los herejes, en su tentativa de engañar a otros por las palabras "yo y el Padre somos uno", que deben ser entendidas en el sentido de común acuerdo en lugar de unidad de esencia de la deidad, han traído una instancia de esa unidad tal como la hemos mostrado por las palabras del Señor: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos puedan ser uno en nosotros. Juan 17, 21. Todo hombre está fuera de las promesas del Evangelio al estar fuera de la fe que salva, y por la culpa de un entendimiento malo ha perdido toda esperanza simple. El no saber plenamente lo que crees no es excusa para no recibir la recompensa, pues el mayor servicio de la fe es esperar por algo que no sabes. Pero es maldad terrible no creer las cosas que son entendidas o corromper el sentido de las cosas que alguien cree. Número 11. Pero, aunque la maldad de los hombres puede pervertir su poder intelectual, sin embargo, las palabras retienen su significado. Nuestro Señor ora a su Padre que los que crean en Él puedan ser uno como Él está en el Padre y el Padre en Él, para que todos sean uno. ¿Por qué introduces una identidad de mente? ¿Por qué una unidad de alma y corazón por un acuerdo de voluntad? No hubiera escasez en las palabras del Señor si hubiera querido expresar unidad de voluntad al haber orado de esta manera: Padre, así como somos uno en voluntad, que ellos también puedan ser uno en voluntad, para que todos puedan ser uno por medio de un acuerdo común. ¿O pudo ser que Cristo, la palabra, no estaba familiarizado con el significado de las palabras? El que es la verdad no sabía cómo decir la verdad. El que es la sabiduría se desvió en comunicación loca y desviada. El que es el poder tuvo debilidad al no poder hablar lo que quería expresar.
claramente ha hablado la verdad y los misterios sinceros de la fe del Evangelio. Ha hablado para que podamos comprender y creer al decir que puedan ser uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que puedan ser uno en nosotros, para que el Padre esté en el Hijo y el Hijo en el Padre, para que por el patrón de esta unidad todos puedan ser uno con el Padre y en el Hijo. Número 12. Es propio del Padre y del Hijo que ellos sean uno en naturaleza, pues el Hijo es Dios de Dios, el unigénito del progenitor subsiste en esa naturaleza que es su origen. El engendrado existe en la sustancia de su nacimiento, y el nacimiento no posee otra diferente deidad excepto la de donde salió. Nuestro Señor no nos ha dejado en duda respecto a lo que debemos creer al asegurar, por todo el discurso que sigue, la naturaleza de esta unidad completa. Sus palabras son: que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Juan 17:21. Así, el mundo creerá que el Hijo fue enviado por el Padre, porque todos los que creen en Él serán uno en Él y en el Hijo. Luego se nos dice la manera: y la gloria que me has dado, les he dado. Juan 17:22. Ahora pregunto si la palabra gloria es idéntica con la palabra voluntad. La voluntad es una emoción de la mente, pero la gloria es un ornamento o embellecimiento de una naturaleza. Es la gloria recibida del Padre que el Hijo da a todos los que creen en Él, no una voluntad. Si la unión de voluntad ha sido dada, entonces no se requiere ninguna fe, pues una necesidad de voluntad puesta en nosotros impondría también fe en nosotros. Sin embargo, Él ha mostrado que es impartida al haberla recibido, que puedan ser uno como nosotros somos uno. Juan 17:22. Es con este objetivo que la gloria recibida es dada, es decir, que todos puedan ser uno. Así, todos son uno en gloria, porque la gloria dada no es distinta de la recibida, ni ha sido dada por alguna otra causa que esta, que todos sean uno. Y ya que todos son uno por la gloria dada al Hijo y por el Hijo a los creyentes, pregunto: ¿cómo puede el Hijo ser de una gloria distinta de la del Padre, cuando la gloria del Hijo trae la unidad a todos los que creen en la unidad de la gloria del Padre? Ahora, puede ser que las expresiones de la esperanza humana en este caso puedan ser inmoderadas. Sin embargo, no será contraria a la fe, pues esperar por eso sería presuntuoso. Pero no creer es pecaminoso, pues tenemos a un solo autor de nuestra esperanza y fe. Trataremos este asunto más claramente en su propio lugar. Por ahora, se mira claro por nuestro argumento que esta esperanza nuestra no es vana ni presuntuosa, porque la gloria recibida y dada hace a todos uno. Sostengo la fe y reconozco la causa de la unidad, pero todavía podrías no entender cómo es que la gloria dada hace que todos sean uno. Número 13. Ahora, nuestro Señor no ha dejado a las mentes de sus seguidores en duda, sino que ha explicado la manera en la cual su naturaleza opera, cuando dice: que ellos puedan ser uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados en la unidad. Juan 17:22-23. Ahora pregunto a los que traen una unidad de voluntad entre el Padre y el Hijo, si Cristo está en nosotros por la naturaleza verdadera o por acuerdo de voluntad. Porque si en verdad la palabra ha sido hecha carne, y si en verdad recibimos la palabra hecha carne como alimento del Señor en la Eucaristía, ¿no creeremos que habita en nosotros naturalmente quien nació como hombre y asumió la naturaleza de nuestra carne, ahora inseparable consigo mismo, y juntó su naturaleza a la naturaleza de la deidad eterna en el sacramento por el cual su carne se nos comunica? De esta manera somos uno, porque el Padre está en Cristo y Cristo en nosotros. El que niegue que el Padre está en Cristo naturalmente, debe primero negar que Él mismo está en Cristo naturalmente, o Cristo en Él, porque el Padre en Cristo y Cristo en nosotros nos hace uno. De aquí, si Cristo ha tomado carne de nuestra naturaleza, y ese hombre que nació de María fue declarado Cristo,
y recibimos en misterio la carne de su cuerpo y su sangre, y por esta causa somos uno, porque el Padre está en Él y Él en nosotros, ¿cómo entonces puede una unidad de voluntad mantenerse aquí, viendo que la propiedad especial de la naturaleza recibida por el sacramento es el sacramento de la unidad perfecta? Número 14. El poder de la Eucaristía. Nuestras palabras acerca de Dios no deben ser usadas con un sentido mundano, simple. Si la perseverancia de una interpretación ajena e impía debe extorsionarse de las palabras celestiales al querer hacer una predicación violenta e intransigente, leamos lo que está escrito, entendamos lo que leemos y cumplamos con las demandas de una fe perfecta. No podemos decir algo respecto a la naturaleza de Cristo a menos que Él mismo nos enseñe. Si decimos otra cosa, nos convertimos en tontos e impíos. Él mismo dice: mi carne es verdadero alimento y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Juan 6, 55, 56. Respecto a la verdad de la carne y sangre, no hay lugar para alguna duda. Por ahora, por las palabras del Señor mismo y de nuestra fe, los elementos de la Eucaristía son verdadera sangre y verdadera carne, que cuando son tomados, sucede que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. ¿No es esto verdad? Sin embargo, los que afirman que Cristo Jesús no es verdadero Dios deben probar que estas palabras son falsas. Él mismo está en nosotros por la carne y nosotros en Él, mientras juntos con Él nuestros propios seres están en Dios. La narración continúa con el párrafo 15 en nuestro próximo video, una continuación de la explicación de la unidad de los creyentes por medio de la Eucaristía. Si deseas el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, únete al canal, dale un like y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y recibirás una copia gratuita por medio del correo electrónico.